Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La noche en que me señalaron. No escribo esto para que me crean. Lo escribo porque desde aquella noche no he vuelto a dormir igual y necesito dejarlo en algún lado que no sea mi cabeza. Fue en el 2014, en un pueblito de la sierra de Veracruz llamado San Miguel del Encinal, a hora y media de la carretera más cercana. Yo había ido a ayudar a mi tía Rosalía con la cosecha de café y a conocer a mi ahijado, el hijo recién nacido de mi primo. Desde que llegué sentí raro el ambiente. No era solo el silencio, era una especie de presión en el aire cuando empezaba a caer la tarde. Mi tía, que siempre había sido alegre, se veía tensa, con ojeras marcadas y el rebozo bien apretado sobre los hombros. Aquí en la noche no se anda afuera, me dijo la primera vez que vio que quería salir a fumar al patio. Y menos desde que nació el niño. Pensé que hablaba de gente mala, de rateros, de lo que se escucha en todos lados, pero en el pueblo nadie mencionaba delincuentes. Cuando pregunté qué pasaba, solo se miraban entre ellos y cambiaban de tema. Lo único que se repetía era una frase. Aquí hay cosas que no son para andar nombrando. La casa de mi tía estaba en la orilla del pueblo, pegada a un barranco que daba a un cafetal abandonado. Por las noches se escuchaban insectos, ranas y, a veces, el aleteo de algún ave que cruzaba entre los árboles. La primera noche casi no dormí por el frío y por los perros del callejón, que ladraron sin parar como hasta las 2 de la mañana. Lo inquietante fue que, de un segundo a otro, se callaron todos. No fue que se cansaran, fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Me quedé viendo al techo, sintiendo el corazón en los oídos, y luego escuché pasos en el pasillo de madera. Caminaban lento, pero el suelo no crujía como cuando andaba alguien de la familia. Era un desplazamiento pesado y, al mismo tiempo, silencioso. Al día siguiente se lo comenté a mi tía con tono de chiste, buscando que me dijera que era algún vecino o un animal. Solo apretó los labios y se puso a revisar la cuna del niño. Debajo tenía un cuchillo envuelto en un trapo, una cinta de color intenso atada a una pata y un vaso con agua a medio llenar. No lo toques, me dijo, sin voltear a verme. Son cosas para que no vengan. No pregunté más, pero el estómago se me hizo un nudo. Siempre había escuchado historias de ellas, de bolas de fuego que bajan del cerro buscando criaturas pequeñas o gente débil, pero nunca las había tomado en serio. Esa tarde, mientras ayudaba a acomodar costales de café, noté que varias señoras miraban seguido hacia el mismo punto, un árbol grande, seco, que sobresalía en medio de los cafetales al otro lado del barranco. Cuando el sol se escondió detrás de los cerros, mi tía cerró la puerta principal con tranca y echó llave a las ventanas como si viviéramos en una ciudad llena de asaltantes. Nadie salió al callejón, ni siquiera los muchachos que suelen quedarse platicando en las esquinas. El pueblo entero parecía contener la respiración. Yo dormía en un cuarto pequeño junto a la recámara donde estaba la cuna del niño. La pared que nos separaba era delgada, de tablas. Podía escuchar cada vez que el bebé se movía o emitía un quejido. Esa segunda noche, el frío se metió como agua por debajo de la ropa. Me envolví con la cobija hasta el cuello, pero no lograba conciliar el sueño. Fue entonces cuando los perros comenzaron otra vez. Ladraban con furia, pero no hacia el camino, sino hacia el cerro. Se escuchaba cómo se corrían de un lado a otro, rabiando, como si algo estuviera allá arriba, avanzando. Entre ladridos, llegó un chillido de ave, agudo, largo, que me hizo cerrar los ojos. Después, el mismo silencio cortado de golpe que la noche anterior. Me levanté despacio y acerqué la frente a la ventana, sin abrir la cortina. Por una ranura vi el cafetal oscuro, el contorno del árbol seco recortado contra el cielo. Y ahí la vi.
Al principio pensé que era una fogata en lo alto del árbol, una esfera brillante flotando sobre las ramas, inmóvil. Pero empezó a desplazarse poco a poco, bajando hacia el barranco como si alguien la guiara con calma. No parpadeaba, no se apagaba, no cambiaba de tamaño. Solo descendía hacia la parte donde estaba la casa. Sentí que el piso se me alejaba. Quise convencerme de que era un globo de papel, una broma, cualquier cosa. La esfera se detuvo a unos metros del techo, colgando en el aire. Y entonces comenzó a deformarse. Se estiró hacia abajo, como si algo colgara de ella. Se afinó por un lado, se abrió por otro, hasta que pude distinguir una forma que no voy a olvidar nunca, la figura de una mujer sin cuerpo, solo desde el torso hacia arriba, suspendida en el aire. Tenía la piel tan oscura que brillaba con la poca luz de la esfera que la rodeaba. El cabello caía en mechones largos y enmarañados, y los ojos eran completamente pálidos, sin pupila. No gritaba, pero la boca se abría y cerraba en un gesto mudo, mostrando dientes desgastados y encías ennegrecidas. Giró la cabeza hacia mi lado con una rapidez imposible. Yo estaba casi seguro de que la rendija por donde miraba no dejaba ver nada, pero sentí algo que nunca había sentido, la certeza de que esa cosa sabía que yo estaba ahí. Fue como si una mirada helada me atravesara el pecho. Retrocedí, tropezando con la cama. En ese momento escuché a mi tía en el cuarto de al lado, rezando en voz baja y moviendo la silla. El bebé empezó a inquietarse, luego a llorar, pero su llanto sonaba apagado, como si la misma casa se lo tragara. De pronto, un golpe seco hizo vibrar las vigas. Algo había caído sobre el techo. Los pasos empezaron a recorrer de un lado a otro, pesados, lentos, arrastrando algo que raspaba el material de las láminas. No era un animal, no sonaba a pezuñas ni a patas. Era como si alguien caminara con manos alargadas, arañando con calma, probando cada tramo sobre nuestras cabezas. Mi tía abrió mi puerta de golpe. Tenía el rostro pálido y en la mano derecha un puñado de sal gruesa. En la izquierda llevaba un rosario que se le marcaba en los dedos. Si escuchas que te hablan, no respondas, dijo, sin alzar mucho la voz. Pase lo que pase, no abras nada. El niño lloraba con desesperación. Las láminas se quejaban con cada paso de aquello que andaba arriba. De repente, los golpes cambiaron de lugar, comenzaron sobre la zona donde estaba la cuna. Para entonces yo ya temblaba. No era solo miedo, era una sensación de que algo me había señalado, elegido. Los perros del callejón retomaron sus ladridos, pero ahora parecían más cerca, casi debajo de las ventanas. Uno lanzó un alarido que se cortó a la mitad. Después, la risa. No era una risa humana. Sonaba ronca, sucia, como si viniera de una garganta llena de tierra y agua estancada. Primero se escuchó arriba, luego en el patio, luego pegada a la puerta que daba al barranco. Cada vez más clara, más cercana. Mi tía caminó hasta esa puerta y, sin abrirla, echó la sal en el umbral mientras recitaba oraciones entre dientes. La risa se detuvo un segundo. Hubo un silencio que me dolió en los oídos. Entonces la escuché decir mi nombre. No fue un grito. Fue una voz extraña, apagada, como si hablara desde el fondo de un pozo profundo. Luis, ya te vi, abre. Sentí que las piernas se me aflojaban. Nunca, nadie en el pueblo me había llamado así con ese tono. Era una forma de decir mi nombre que se sentía antigua, gastada, como si lo hubiera repetido muchas veces antes de encontrarme. La voz volvió a sonar, ahora más cerca, al nivel de la ventana de mi cuarto. Luis, tengo algo para ti. Me tapé los oídos con las manos. La madera de la pared vibró con un nuevo golpe. El niño dejó de llorar de golpe, como si le hubieran quitado el aire. Mi tía empezó a rezar más fuerte, casi ahogándose con las palabras. De pronto, un estruendo hizo temblar la casa. Algo se dejó caer desde el techo al patio.
Los perros volvieron a aullar y luego se escuchó como algo se alejaba corriendo por el terreno, internándose entre los cafetos, cada vez más lejos. La noche siguió, pero nadie durmió. Yo no me atreví a mirar por la ventana. Mi tía se quedó de rodillas frente a la cuna, con la vela encendida y la sal regada alrededor. El niño respiraba rápido, pero estaba vivo. Mi primo, que casi no hablaba de nada, se quedó pegado a la puerta con un machete en la mano, sabiendo que si ella quería entrar, esa arma no serviría de mucho. Cuando por fin amaneció, el canto de los gallos sonó diferente, como si siquiera ellos quisieran anunciar el día. Salimos al patio con cuidado. Sobre las láminas del techo había marcas largas, profundas, como hechas con algo demasiado pesado para ser manos y demasiado delgado para ser patas. En la tierra, cerca de la puerta del barranco, se veía un rastro oscuro y pegajoso que se internaba hacia el cafetal abandonado. Nadie quiso seguirlo. Esa tarde, mi tía habló por primera vez sin rodeos. Dijo que desde que supieron que el bebé venía en camino, habían empezado a verse luces sobre el árbol seco. Que las señoras del pueblo le advirtieron que lo cuidara porque a ellas les gustan los recién nacidos y las personas que llegan de fuera, las que todavía no están acostumbradas a la sierra. La primera noche solo te olieron, me dijo, mirándome con cansancio. Anoche ya te encontraron. Me regresé a la ciudad en cuanto pude. No quise parecer cobarde, pero en cuanto el camión dejó el pueblo y el camino de terracería quedó atrás, sentí que podía volver a respirar. Aún así, cuando cerré los ojos durante el trayecto, vi de nuevo esa figura suspendida sobre el barranco, con los ojos pálidos clavados en mí. Han pasado años desde entonces. A veces, cuando la luz de la calle se refleja en la ventana de mi cuarto, me despierto de golpe convencido de que hay una esfera flotando afuera, esperando a que me acerque. Y cada vez que escucho a un perro dejar de ladrar de repente, recuerdo la voz apagada llamándome por mi nombre, como si todavía me estuviera buscando, como si aquella noche solo hubiera sido el primer aviso. La bruja del kilómetro 7. No sé si algún día me anime a contar esto en voz alta. Es más fácil escribirlo y fingir que es una de tantas leyendas de carretera. Pero yo sé que no fue un cuento. Pasó en 2016, en un tramo olvidado entre Sombrerete y un pueblo pequeño de Zacatecas que se llama San Miguel de la Ladera. Soy ingeniero eléctrico y suelo viajar por varios pueblos instalando y revisando sistemas de iluminación en caminos rurales. Esa vez me habían contratado para revisar unos postes viejos en la entrada del pueblo. Fui en la mañana, trabajé todo el día y al caer la noche debí quedarme a dormir, pero me ganó la necedad de regresar a Fresnillo. En la tienda del pueblo, el señor que me cobró el café me lo dijo casi sin verme. No se vaya de noche por la libre. Menos si ve el letrero del 7. Creí que exageraba. Pensé en asaltos, en baches, en animales cruzando el camino. Yo no creo en muchas cosas, o al menos así era antes de esa noche. Asentí por educación, pagué y me subí a mi camioneta. Era invierno y el aire cortaba. El cielo estaba completamente cubierto, sin una sola estrella. Salí del pueblo y en cuanto dejé atrás las últimas casas, la oscuridad se volvió distinta, densa, como si la luz de los faros apenas se abriera paso a unos metros. Conecté el celular a la bocina, pero la música sonaba lejana, apagada, como si estuviera dentro de otra habitación. Avancé varios kilómetros sin ver un solo vehículo. Ni tráileres, ni autobuses, nada. Solo los montes, los nopales y algún poste viejo inclinado hacia la nada. El marcador del tablero marcaba las 10:20. Pensé que a medianoche ya estaría de regreso. Fue entonces cuando vi el primer señalamiento, una placa blanca al lado del camino, con un número grande, negro, 7. No le di importancia. Seguí manejando. El frío aumentaba, se colaba por las rendijas aunque trajera la calefacción al máximo. Mis manos se entumieron sobre el volante.
Por alguna razón me vino a la mente lo que habían dicho en la tienda. Que en ese tramo, a la altura del kilómetro 7, se aparecía una mujer buscando acomodo en los carros que pasaban. Volví a mirar el tablero para distraerme. Cuando regresé la vista al frente, otra vez el mismo señalamiento, igualito, una placa blanca, el mismo número, 7. Frené un poco. No podía ser. No había dado vuelta, no había retorno. Y sin embargo, juraría que era el mismo poste, con la misma mancha de tierra en la base, la misma lámina abollada. Tragué saliva y seguí. Pensé que tal vez estaba cansado y se me estaba yendo la noción de la distancia. Apagué la música para concentrarme en el camino. Fue peor. Al quitarla, me di cuenta de que afuera no se escuchaba nada. Ni grillos, ni perros, ni el viento golpeando las orillas de la camioneta. Solo el motor, y aún ese sonido empezó a sentirse raro, como si viniera de más lejos. Unos minutos después, otra vez, el señalamiento con el 7. Esta vez me dieron ganas de detenerme y bajarme a verificar, pero algo en el estómago se me apretó. Seguí de largo, mirando de reojo el poste hasta que quedó atrás. En ese momento lo sentí, un cambio en el aire dentro de la cabina, como si alguien se hubiera sentado en el asiento del copiloto. El parabrisas empezó a empañarse desde afuera, no desde adentro. Subí y bajé las ventilas, nada. La visibilidad se redujo a un túnel de luz amarillenta frente a mí. Fue cuando la vi. Al principio pensé que era una fogatita en la ladera, algún campesino quemando ramas. Una esfera amarilla flotaba sobre el monte, a la derecha del camino. Se movía a la par de la camioneta, subiendo y bajando, acercándose un poco y luego alejándose, como si jugara. Me sudaron las manos a pesar del frío. Apreté el volante. La esfera bajó, se acercó a la orilla del camino y se detuvo a mi altura. Podía sentir su resplandor filtrarse por la ventana, iluminando de lado el tablero. No había calor, al contrario, el interior se volvió helado. Quise acelerar, pero el pedal respondió pesado, torpe, como si el motor estuviera arrastrando algo. Sin mirar del todo hacia la luz, alcancé a distinguir que no era solo un círculo brillante. Dentro había algo que se movía, como siluetas de manos pegadas al cristal de una lámpara. Cerré los dientes para no empezar a rezar en voz alta. No quería darle forma a mi miedo. Entonces la luz se alargó, como si alguien jalara de ella hacia el suelo. De pronto ya no era una esfera, era una figura. Alta, demasiado para ser una persona normal, cubierta por algo que parecía un rebozo oscuro que llegaba casi hasta el pavimento. Los pies no tocaban del todo el asfalto. Flotaba a un costado del camino, siguiéndome con esa luz alrededor que no sabría explicar. Mis ojos intentaban concentrarse en las líneas amarillas de la carretera, pero la visión de esa cosa al lado era inevitable. No quise ver su cara. Tenía el presentimiento de que si lo hacía, algo se rompería dentro de mí. El motor empezó a fallar. La aguja de la gasolina, que había estado a la mitad, cayó de golpe casi al fondo. Las luces del tablero parpadearon. Todo en la camioneta parecía apagarse y encenderse a destiempo. Fue ahí donde empecé a escucharla. No era un murmullo común, tampoco una voz clara. Era más bien una frase repetida en un tono bajo, pegado a mi oído, como si la respiración saliera desde el respaldo del asiento. No vaya solo, no vaya solo. Yo sí iba solo. Nadie más venía conmigo. Apreté la mandíbula. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que me mareaba. Sin dejar de mirar al frente, extendí una mano hacia la guantera. Mi abuela, cuando supo que iba a andar por esos rumbos, me había dado un rosario chiquito y una bolsita con sal para el camino. Me había reído, pero igual lo guardé ahí por costumbre. Metí los dedos a tientas. Sentí el plástico frío del rosario. Lo saqué y lo apreté con tanta fuerza que me dolieron las uñas. La figura al lado de la camioneta se acercó un poco más.
La luz se coló por el rabillo del ojo y por primera vez vi su rostro. No era como en las pinturas ni como en las historias que exageran. Era peor porque parecía humano, pero no encajaba con lo que uno entiende por rostro. La piel estaba tensa, brillosa, estirada de más sobre la cara. Los ojos eran dos manchas claras, sin brillo, completamente fijos en mí. La boca sonreía, pero no como alguien alegre, sino como si esa postura se hubiera quedado pegada ahí desde hacía demasiado tiempo. Sentí que el aire se me iba. Tuve la necesidad absurda de bajar la velocidad para no molestarla. La voz volvió, esta vez dentro de mi cabeza, clara. Déjame entrar. Te acompaño. Sin pensarlo, solté el volante con una mano y aventé el contenido de la bolsita de sal sobre el tablero, sobre mis piernas, sobre la palanca. Los granitos se dispersaron y por un segundo no pasó nada. Luego, el motor rugió como si le hubieran quitado un peso de encima. Las luces dejaron de parpadear. La figura se detuvo. La luz que la rodeaba se hizo más pequeña, como si se apagara desde el centro. Vi cómo su boca se abría más de lo posible, pero no salió ningún sonido. Solo vi que se echaba hacia atrás, arrastrada por algo que yo no podía ver, hasta quedar reducida otra vez a una esfera amarilla perdida en la ladera. Apreté el acelerador sin mirar atrás. Los postes del camino empezaron a pasar más rápido, uno tras otro, y por primera vez en casi una hora vi otro señalamiento, 8. No sé cuánto tiempo conduje. Solo recuerdo el temblor en mis manos y la sensación de que en cualquier momento esa luz iba a reaparecer en el retrovisor. Llegué a una gasolinera pequeña donde casi nunca hay nadie de noche, pero esa vez había un trailero y un señor limpiando vidrios. Me estacioné junto a la bomba, bajé con las piernas flojas. El de los vidrios me vio la cara y soltó, como si hubiera adivinado. Le salió la del 7, ¿verdad? No tuve fuerzas para responder. Él solo negó con la cabeza, mirando hacia la carretera oscura. Le han quitado la vida a varios así, dijo. Por eso la gente ya no viaja de noche. No más los tercos. Dormí unas horas en la camioneta, ahí mismo, con las luces de la gasolinera encendidas. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara pegada a la ventanilla, esa sonrisa mal acomodada. Al amanecer, con el cielo por fin claro, seguí mi camino hasta Fresnillo. Nunca volví a tomar esa ruta de noche. Cuando tengo que regresar a San Miguel de la Ladera, lo hago con sol alto, aunque tenga que dar vuelta más larga. Si alguien me pregunta por qué, digo que es por seguridad, por los asaltos, por los baches. La verdad es que tengo miedo de volver a ver el señalamiento del kilómetro 7 y descubrir que ella sigue ahí, a la orilla de la carretera, esperando a que alguno de nosotros vuelva a pasar solo. Y esta vez, sin sal en la guantera. Fuego en el barranco. Nací en 1976 de Tequila, Sierra de Songolica, Veracruz. De niño el mundo iba despacio, panela al fuego, lluvia medida por el cerro, escuela a ratos y trabajo en la milpa. De noche, junto al fogón, los mayores contaban lo que nadie quería repetir. La historia que nos hacía callar hablaba de la ventana, un corte en la montaña donde, decían, aparecían esferas anaranjadas. A los 15 me creía inmune. Con mi amigo Hilario cargábamos refrescos para la tienda, pateábamos una pelota gastada y matábamos la tarde en el río. Una noche de mayo de 1986, de regreso por el camino de terracería, vimos la esfera. No era foco ni bengala. Ardía como brasa viva y se movía en círculos sobre la ventana. No dijimos nada, pero nuestros pasos se desviaron sin acuerdo. La subida nos dejó sin aire. Las piedras corrían cuesta abajo, los grillos paraban cuando pisábamos. Al llegar a un claro la luz se apagó. Nos escondimos detrás de un tronco. Frente a nosotros, a poca distancia, algo se movía.
Parecía un guajolote descomunal, con plumas oscuras que brillaban. Se sacudía como acomodándose. Cuando la luna asomó, vi el cuello largo, nervioso, y después lo que no debí, no había pico, era un rostro viejo. Nariz fuerte, labios anchos, ojos que buscaban. El aleteo partió la noche. Hubo un segundo pesado. Luego la tierra nos escupió ladera abajo. Ramas en la cara, espinas en las manos, el pecho quemando. La sombra nos seguía por arriba, a la altura de las copas. Hilario señaló el alambrado del ejido. Lo cruzamos raspándonos. Entonces, del otro lado, un fogonazo anaranjado reventó y quedó vibrando. La esfera rebotaba contra algo que no veíamos, de un lado a otro, sin poder entrar. Nosotros corrimos hasta la cancha y nos quedamos sentados, sin aire. Pensé que allí terminaba. Esa misma noche me despertó un chillido largo, como metal que se dobla. Sentí pasos sobre el techo de lámina, un peso que iba y venía. No encendí la vela. Al amanecer me repetí que fue el susto. En la tarde vi a Hilario y supe que no. Tenía ojeras hondas. Dijo que había oído lo mismo y que el perro no ladró. Los días siguieron normales. Las noches no. Al principio el ruido andaba lejos, hacia el arroyo. Luego se acercó. Cuando lo sentía encima, el aire se volvía denso y yo quedaba inmóvil bajo la cobija. Mi madre creyó que era cansancio. Mi padre ordenó llegar temprano. No les conté. En el pueblo, nombrar ciertas cosas es alimentarlas. Una tarde mi madre halló 3 goterones oscuros frente a la puerta, como si alguien hubiera dejado caer algo espeso. Arrojó agua con sal y rezó quedito. Esa noche el ruido se fue. Al día siguiente volvió. Fuimos con don Pascual, partero viejo que sabía remedios. Nos dio un saumerio con ruda y nos advirtió no responder si escuchábamos que alguien nos llamaba por nuestro nombre. Pasó un mes. Aparecieron señales, gallinas alteradas, círculos en el polvo del patio como si hubieran rodado piedras calientes, un sopilote fijo en el poste de la luz. A veces, a medianoche, algo raspaba la ventana. Una madrugada el techo se hundió un poco sobre mi cama y el perro dejó de respirar un instante, como si alguien le tapara el hocico. No era sueño. Llegaron las lluvias y los ruidos menguaron. En septiembre mi hermana amaneció con 2 marcas redondas en el hombro, moradas. Dijo que soñó con una mujer vieja sentada en el travesaño del fogón, mirándola. Mi madre colgó un listón azul en la puerta y metió tijeras abiertas bajo el colchón. Esa tarde se plantó un sopilote en el poste y no se movió. La noche de Todos Santos de 1987, la casa olía a cempasúchil y pan. Mis padres fueron al panteón. Me quedé cuidando el altar. Afuera no había viento. De pronto sonaron 3 golpes en la puerta, pausados. No contesté. Fui por una candela y me senté frente a las fotos. El perro se levantó, miró hacia la puerta y volvió a echarse. Los golpes cesaron. Al rato oí un aleteo sobre el techo y un chillido que me atravesó. La candela tembló y casi se apaga, pero no la solté. Después de eso, las noches se calmaron. A veces el peso regresaba un par de días. Hilario contó que en su patio amanecieron 3 piedras negras dentro de un círculo perfecto, sin huellas. Su madre las arrojó al río. Un aguacero se las llevó. A los 20 me fui a Orizaba, ayudante en una refaccionaria. Entre camiones y ruido, dormí por fin. Hilario se casó y se mudó a Córdoba. No volvimos a nombrar la ventana. Pero la sierra no se va. Uno la guarda como el olor al café de olla. Regresé en 2005 para el entierro de mi padre. Lloviznaba. Después del velorio salí al patio. La ventana recortaba el horizonte. No había luces.
Entonces escuché, lejano, un aleteo. En el cielo, una esfera anaranjada se encendió un segundo y desapareció. Me repetí que fue un reflejo y entré. Hoy tengo 54. Manejo una camioneta que lleva verdura a Iztac y regreso los fines de semana. He oído nuevas versiones, sombras que se posan en travesaños de jacales nuevos, olor a quemado sin brasa, niños que sueñan con mujeres viejas que les piden voltear la cara. Yo asiento y sigo. Aprendí que hay cosas que ganan cuando las niegas. A veces, en la carretera, Hilario y yo coincidimos. Cambiamos pocas palabras. Él recuerda el fogonazo pegado al alambrado. Yo también. Pienso en eso cuando cruzo el ejido. Hay líneas que no se ven y sostienen todo. La de aquella noche nos protegió. La otra, la que cruza el sueño para entrar al cuarto, no la registra ningún notario. No sé si lo de la ventana era una bruja, como dicen los viejos. No sé si eran personas que conocen cosas que otros olvidaron. Lo que se está en el cuerpo, el ardor en el pecho, la inmovilidad debajo de la cobija, el oído alerta para distinguir un aleteo del viento. Cuando paso frente a ese corte en la montaña no miro arriba. Sostengo el volante, bajo la vista y sigo. Tarde o temprano, quien levanta la cara encuentra algo que lo reconoce. Yo ya fui reconocido una vez. Me basta. Cuando bajaron las brujas. Escribo esto porque desde aquella noche no descanso igual. Si alguien cree que es invento, que lo tome como quiera. Solo quiero dejar una advertencia: si en un pueblo de la Sierra de Veracruz escuchas que te llaman por tu nombre en la madrugada, no contestes. Fue en 2014, en un pueblito de la zona de Zongolica. Mi mamá nació allá, yo crecí en la ciudad. Viajamos porque mi tía acababa de tener una niña y mi abuela pidió compañía. Yo pensaba en café de olla y aire limpio, no en brujas. La casa de mi abuela está en una loma rodeada de cafetales. Esa tarde el cielo se cerró temprano. Mientras apagaba focos y cerraba ventanas, mi abuela se movía rápido, sin hablar mucho. Hoy nadie sale, y nadie abre si lo llaman, dijo. Luego me miró fijo. Si escuchas que te hablo y yo estoy aquí adentro, no abras. Si oyes a tu mamá en el patio y la ves junto a la cuna, tampoco abras. Se me hizo exagerado, pero asentí. La bebé dormía en un cuarto pequeño al fondo. Sobre la cuna colgaba una tijera vieja en forma de cruz, amarrada con hilo negro. Debajo, envuelto en tela, había un machete. Olía a alcohol y a hierbas. Durante la cena, mi abuela comentó que días antes un niño del otro lado del barranco amaneció sin fuerza. La mamá juró que escuchó risas de mujer en el techo y aleteos muy pesados. Andan rondando, buscan criatura, había dicho el curandero. El resto de la comida fue en silencio. Nos fuimos a dormir temprano. Mi mamá y mi tía se quedaron en el cuarto de la bebé. A mí me tocó el cuarto contiguo, con la puerta entreabierta. No había señal en el celular. El viento movía las ramas y ese fue el último sonido que recuerdo antes de quedarme dormido. Me despertó un crujido largo en el techo. No era rama ni gato. Eran pasos lentos y pesados probando la lámina. Entre cada paso se escuchaba una respiración dura, muy cerca de mi cabeza. El aire cambió, entró un olor espeso, mezcla de humo viejo y tierra mojada. Los perros del pueblo empezaron a ladrar desde distintos puntos, como si se avisaran algo. De pronto se callaron todos a la vez. Ese silencio no parecía normal. De a un lado del patio se oyó un chillido y luego el golpe seco de algo contra el suelo. Después otro y otro más. Era el gallinero de mi abuela, no se escuchaba alboroto, solo esos sonidos cortados, uno tras otro. Me incorporé en el catre con el corazón acelerado. Apagué la pantalla del celular.
Las pisadas en el techo se acercaron hasta quedar encima de mí. En un momento se detuvieron justo arriba, como si algo se hubiera recargado allí. Entonces escuché mi nombre. Ángel. Era la voz de mi mamá. Ángel, ven tantito, ayúdame, repitió. La voz venía del patio, pegada a la puerta trasera. Volteé hacia el cuarto de la bebé. Por la puerta entreabierta vi a mi mamá sentada junto a la cuna, con la cabeza inclinada. Respiraba profundo. No estaba en el patio. La voz sonó otra vez, más apurada. Ángel, abre, rápido. Las piernas se me movieron solas. Caminé por el pasillo descalzo. Cuando mi mano tocó el picaporte, la puerta del cuarto de la bebé se abrió un poco y la voz de mi abuela salió firme. No abras. Métete acá. Y no mires por la ventana. Entré sin discutir. La niña se agitaba en la cuna, soltando pequeños quejidos. Mi abuela prendió un sahumerio, puso carbón y dejó caer hierbas secas. El humo llenó el cuarto con olor a copal intenso. Mi mamá despertó y al escuchar la voz en el patio se quedó blanca. Afuera, la voz que me llamaba empezó a deformarse. Ya no sonaba solo como mi mamá, se mezclaron otros tonos de mujer, uno sobre otro. Ángel, hijo, abre, nos duele, ayúdanos. Mi abuela tomó la tijera y la colocó cruzada sobre el pecho de la niña. Con la otra mano movía el sahumerio alrededor de la cuna, murmurando oraciones rápidas. Cada vez costaba más trabajo respirar. En el techo, las pisadas se multiplicaron. Parecía que varias personas rodeaban el cuarto. Algo rasguñó la lámina y el chillido metálico hizo llorar a la bebé. Mi mamá me abrazó, tenía las manos frías. De pronto, la ventana se oscureció. Fue una sombra pegada al vidrio, una figura encorvada con un brazo demasiado largo apoyado en el marco. Por una pequeña abertura en la cortina alcancé a ver piel ajada y una uña larguísima golpeando el cristal con calma. La niña dejó de llorar. Se quedó rígida, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba. Las voces de afuera cambiaron de objetivo. ¡Qué bonita está! Déjanos verla, solo un ratito. Detrás de la primera sombra aparecieron otras dos, asomadas desde la orilla del techo, como si estuvieran colgadas hacia abajo. El vidrio vibraba con un sonido húmedo y repulsivo. Mi abuela se puso frente a la ventana. Sin correr la cortina, levantó la voz y dijo el nombre de 3 mujeres del pueblo, una por una. No voy a escribir esos nombres aquí. Las conozco, dijo. Ya las vi. Lárguense. El golpe que se escuchó en el techo hizo temblar el foco. Las sombras se despegaron del vidrio de un tirón. Arriba se oyó un aleteo furioso y chillidos agudos que se alejaron hacia el barranco. Los perros comenzaron a ladrar de nuevo, ahora como cuando persiguen algo. La bebé respiró hondo y lloró como cualquier recién nacida. Mi abuela dejó la tijera a un lado. Nadie habló hasta que la primera luz gris se metió por las rendijas de la puerta. Al salir al patio, el gallinero estaba lleno de plumas y 3 gallinas tiradas, sin una sola gota de sangre. En el techo, las láminas tenían marcas alargadas, como de manos con demasiados dedos. En el marco de la ventana había un rastro oscuro que olía a hierro. Hoy vivo en la ciudad, pero hay noches en que todo se queda callado de golpe. Y entonces, justo antes de dormir, siento que alguien pronuncia mi nombre junto a la ventana, con una voz que conozco demasiado. No me acerco. No contesto. Porque sé que, escondidas entre los cerros, esas brujas siguen buscando a quien abra la puerta cuando escuche una voz que cree reconocer. La marca de la vieja del cerro. No escribo esto para asustar por gusto. Lo hago porque desde aquella noche ya no duermo igual y necesito dejar constancia en algún lado.
Si alguien lee esto y cree que en los pueblos de México las historias de brujas son puro cuento, que piense 2 veces antes de ir a provocarlas. Todo pasó en 2016, en un pueblo de la Sierra Norte de Puebla, arriba de Zacatlán. Yo soy de la ciudad, pero mi mamá es de allá y de niño iba en vacaciones. De grande dejé de ir, hasta que un día un amigo me ofreció chamba ayudándole con un inventario de manzanas en unos huertos de la zona. Acepté, necesitaba el dinero y, la verdad, me daba curiosidad regresar. El pueblo siempre me había parecido tranquilo. Calles empedradas, casitas de techo de lámina, olor a leña en la tarde. Pero también recordaba lo que los viejos contaban, que en los cerros de arriba bajaban señoras que no eran normales, que se llevaban animales, que se escuchaban risas donde no había nadie. Yo de niño me tapaba con la cobija, de grande me reía. Hasta ese viaje. Llegamos un viernes en la tarde. Nos quedamos en la casa de un tío segundo, don Mauro, de esos señores flacos, curtidos, que parecen ver más de lo que dicen. En la noche, mientras cenábamos, sacó el tema sin que yo se lo preguntara. Tú siempre fuiste muy preguntón de eso de las brujas, dijo, mirándome fijo. No andes buscando lo que ya te vio una vez. Me reí nervioso y cambié de tema. Pero sus palabras se me quedaron clavadas. Más tarde, mi amigo se durmió rendido. Yo salí un rato al patio a ver el cielo. Estaba despejado, lleno de estrellas, y se escuchaban perros a lo lejos. De pronto sentí un aire frío, distinto al de la noche normal, como si alguien hubiera abierto una puerta muy grande detrás de mí. No había nada, pero el cuerpo me avisó que algo no andaba bien. Al día siguiente fuimos al mercado del pueblo vecino. Entre puestos de fruta y carne, había un corredor lleno de yerberos. Frascos con bichos, botellas con líquidos turbios, ramos de hierbas colgando. Un olor pesado a copal quemado lo llenaba todo. Yo caminaba viendo cada cosa, medio fascinado, medio incómodo. Fue una señora la que se me quedó viendo primero. Morena, arrugada, con el cabello recogido en un chongo apretado. Tenía los ojos muy claros, imposibles para alguien con su piel. No habló. Solo alzó la mano, llamándome. Me acerqué casi sin pensarlo. Tú no vienes por encargo, dijo al fin. Vienes por curiosidad. No le había dicho nada. Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. Quise hacerme el valiente. Solo estoy viendo, respondí. Me han contado cosas. La señora sonrió apenas. Las cosas de aquí no se ven. Se pagan. Si de verdad quieres saber, sube al cerro del Panteón. Donde termina la calle empedrada, hay un camino de tierra. Síguelo hasta que ya no se oigan los perros. Ahí te van a encontrar. Yo debería haberme ido de ahí. Pero algo en mí se encendió, esa mezcla de morbo y soberbia que uno tiene cuando cree que nada le puede pasar. Le conté a mi amigo ya de regreso, me mandó a la fregada. Dijo que él no se metía en eso. Yo, en cambio, me pasé toda la tarde pensando en el camino de tierra. Esa noche, después de cenar, le dije a don Mauro que iba a salir a caminar un rato. Me miró serio, como si ya supiera. Nomás no cruces la última cruz del panteón, advirtió. De ahí pa' arriba ya no mandamos nosotros. Asentí, aunque no tenía intención de obedecer. Subí solo. La calle estaba casi vacía. Los focos colgando en los postes alumbraban apenas lo necesario. Pasé junto al panteón, con sus cruces chuecas y veladoras apagadas. Donde terminaba el empedrado comenzaba el camino de tierra, estrecho, rodeado de árboles. Al poner el primer pie ahí, sentí un zumbido leve en los oídos, como cuando entras a un lugar muy silencioso de golpe. Seguí caminando. Con cada paso, los sonidos del pueblo se apagaban. Ni música, ni voces, ni motores. Solo mi respiración y el crujido del suelo bajo mis botas. No sé cuánto avancé, pero de pronto noté que no se escuchaba ni un solo perro.
ni grillos. Nada. Fue entonces cuando la vi. Al costado del camino, casi oculta por unos arbustos, había una casita de tablas viejas y lámina oxidada. Una luz amarillenta se escapaba por las rendijas. No había cerca, ni camino marcado hacia la puerta, pero supe que era ahí. El aire olía a humo y a hierbas quemadas, fuerte, casi pegajoso. Toqué la puerta, aunque apenas estaba entornada. No obtuve respuesta, así que empujé y entré. Adentro hacía calor, pero no era un calor normal, era como si el cuarto respirara. Había velas consumidas hasta la base, montones de tierra seca en platos de barro, fotografías viejas clavadas en la pared con alfileres herrumbrosos. En el centro, sentada en un banquito, estaba ella. Una mujer muy delgada, la piel como cuero viejo, el cabello largo y gris cayéndole por la espalda. Tenía los ojos cerrados, la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no. No se movió cuando entré. Me quedé parado, sin saber qué decir. De pronto habló, sin abrir los ojos. Llegaste tarde. Te llamaron desde hace años. Sentí que se me encogía el estómago. ¿Quién me llamó? Pregunté, con la voz que apenas me salió. Abrió los ojos. Eran pequeños, pero brillaban con una luz enfermiza, fija, como si no parpadear fuera algo normal para ella. Las que estaban antes que yo, respondió. Las que ayudaron a tu abuela cuando no podía tener hijos. Se me heló la sangre. Yo había escuchado esa historia de niño. Que mi abuela se había mandado hacer algo en el pueblo para poder tener a mi mamá. Mi familia siempre lo contaba como chisme de sobremesa. Nunca pensé que fuera más que superstición. La mujer se levantó con una facilidad que no pegaba con su cuerpo flaco. Caminó hacia una mesa llena de frascos, trapos, velas gastadas. Buscó sin mirar, como si cada cosa tuviera un lugar preciso que sus manos conocían de memoria. Al final tomó un recipiente de barro oscuro y lo acercó. Cuando se pide, se debe, dijo con calma. A veces la deuda no la paga el que pidió, sino el que viene después. Acercó el recipiente a mí. El contenido era espeso, de un color indefinible, entre tierra húmeda y algo peor. El olor era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Mete la mano, ordenó. Para que te reconozcan. Quise negarme. Abrí la boca para decir que no, que me iba, pero sentí la garganta apretada, como si me la sujetaran desde adentro. Las piernas se me aflojaron, el corazón me golpeaba el pecho. Y, aún así, levanté la mano. Cuando mis dedos tocaron aquella mezcla, me caló un frío instantáneo, antinatural. No era como meter la mano en agua helada, era una sensación más profunda, como si lo que estuviera ahí se metiera por la piel hacia arriba. Intenté retirar la mano, pero no pude. El brazo me pesaba toneladas. Los ojos de la mujer se clavaron en los míos. Empezó a murmurar en un idioma que no reconocí. Las velas parpadearon todas al mismo tiempo. Sentí que la habitación se alejaba, que el piso se inclinaba bajo mis pies. Mi vista se nubló. De pronto ya no estaba en la casita. Me vi caminando por el cerro, de noche. No llevaba lámpara ni teléfono, pero podía ver. Había figuras alrededor de mí, paradas entre los árboles. No alcanzaba a distinguir sus caras, pero sabía que eran mujeres. Se movían despacio, arrastrando los pies, murmurando algo entre dientes. El cielo encima estaba limpio y, aún así, la sensación era de encierro. En un claro del monte vi un círculo marcado en la tierra, oscuro, húmedo. Había velas, trapos, frascos enterrados a medias. Dentro del círculo, una mujer mucho más vieja que la de la casita me miraba fijamente. La piel se le pegaba al cráneo, los labios casi no existían. No abría la boca, pero yo la escuchaba, en mi cabeza, con una claridad que me hizo querer arrancarme los oídos.
Me habló por mi nombre completo. Me dijo los segundos nombres de mis padres, de mis abuelos. Me mostró a mi abuela joven, arrodillada en ese mismo lugar, ofreciendo algo que yo no alcancé a ver. Sentí una presión enorme en el pecho, como si me estuvieran marcando desde adentro. Quise gritar, pero la voz no salía. Caí. Cuando desperté, estaba tirado en el piso de tierra de la casita. La mano me ardía como si la hubiera puesto sobre una parrilla encendida. La mujer me veía desde el banquito, inmóvil. Ya te localizaron, dijo, sin emoción. Lo que pase después no es asunto mío. Miré mi palma. Tenía una marca oscura, irregular, como una quemadura vieja recién hecha. No sangraba, pero la piel estaba levantada, enrojecida alrededor. El aire me quemaba al respirar. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que bajé el cerro casi corriendo, con las piernas flojas, la vista borrosa. Cuando llegué a la casa de mi tío, mi amigo estaba en el patio, fumando. Me vio pálido y sudando. Te dije que no subieras, fue lo único que comentó, serio, apagando el cigarro en la barda. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el círculo en la tierra y la cara de esa mujer vieja mirándome desde el monte. Cuando por fin me venció el cansancio, desperté sobresaltado porque sentí peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. No podía moverme. Sentí un aliento frío pegado a mi cara y una voz clara, adentro de la cabeza. Ya sé dónde vives. Me liberé de golpe, jadeando. Estaba solo en el cuarto. La ventana cerrada. La marca en mi mano, más oscura. Regresamos a la ciudad al día siguiente. Pensé que, al alejarme del pueblo, las cosas se calmarían. Me equivoqué. Empezaron a pasar detalles pequeños, pero constantes. Sombras que cruzaban por el pasillo cuando no había nadie. Olores a hierba quemada en cuartos cerrados. Luces que parpadeaban cuando pensaba en la casita del cerro. A la semana, mi amigo tuvo un accidente en la carretera. Volcó la camioneta en una recta, sin explicación. Sobrevivió, pero se rompió varias costillas y dijo que, segundos antes del golpe, vio a una señora parada en la orilla del camino, inmóvil, mirándolo. No quiso describirla más. Solo me pidió que nunca volviéramos a hablar del tema. Yo busqué ayuda. Fui con un padre, luego con una señora que limpia con huevos y hierbas en un barrio de la ciudad. La primera vez que me revisó, se me quedó viendo la mano, sin que yo se la mostrara. Eso no te lo hizo cualquiera, murmuró. Tú traes compromiso viejo. Lo firmaron antes de que nacieras. Le pregunté qué podía hacer. Negó con la cabeza. Ellas no olvidan. Y no les gusta que uno ande contando lo que no debe. Desde entonces, vivo con la sensación de que nunca estoy completamente solo. A veces, en la madrugada, escucho algo arrastrarse sobre la lámina del techo, como si caminara en 4 extremidades. Oigo risas muy bajitas en la esquina del cuarto, detrás de mí, y el olor a copal llenando el aire sin que haya nada encendido. La marca en mi mano no se ha ido. Hay días en que arde sin razón, como si alguien la tocara desde dentro. En esos momentos, el mundo alrededor se vuelve más silencioso, más denso. Y siento, con una certeza que no puedo explicar, que la vieja del cerro está parada en algún lugar cercano, esperando el momento de cobrar completo lo que mi familia empezó en un pueblo que muchos ni siquiera saben ubicar en el mapa. Si algún día desaparezco sin dejar rastro, no fue la delincuencia, ni un accidente. Fue la deuda que se vino a cobrar. Y empezó la noche en que, por necio, metí la mano donde nunca debí meterla. La deuda de Doña Basilia. Me llamo Iván y esto pasó en 2014, en la colonia Tierra y Libertad de Monterrey. Mi mamá siempre se sostuvo vendiendo por catálogo.
Perfumes, cremas, ollas, sábanas, si venía en folleto, ella lo colocaba. Cuando mi papá se quedó sin chamba de guardia, salimos adelante con lo que mi mamá juntaba caminando calle por calle. El año pasado, una lluvia torpe la tiró en un escalón mal hecho, se lastimó la cadera y quedó semanas en cama. Nadie iba a tocar la puerta para dejar el dinero por voluntad, así que me pidió que pasara a cobrar lo pendiente. Yo tenía 19 y nada mejor que hacer. Agarré una libreta con nombres, montos y direcciones. Me acompañaba el Chuma, vecino desde la primaria, con su bicicleta y una mochila vieja para cargar lo que me regresaran sin pagar. Nos movíamos de tarde, cuando el sol aflojaba y las calles se llenaban de olor a tortillas y gasolina. La rutina nos entretenía, pero a mí me incomodaba una sola visita, el departamento de una mujer que mi mamá había anotado como Basilia G. con una deuda chica, 2 frascos de crema y un juego de tazas. A doña Basilia la conocíamos de vista. Vivía en un edificio cansado de 5 pisos junto a una tienda de empeño. De día, al verla, parecía una anciana normal con sus rebozos deslavados y sus faldas hasta el tobillo. De noche la cosa cambiaba. Decían que se le escuchaba caminar por la azotea con pasos muy cortos, como si no apoyara todo el pie, y que a veces dejaban gallinas muertas amarradas con listones negros en el patio. Nunca vi esas gallinas, pero sí vi, una tarde, a 2 mujeres persignarse antes de pasar bajo su ventana. La primera vez que fui a cobrar, toqué y no recibí respuesta. Escuché movimiento adentro, un roce de muebles o lo que parecían trastes acomodándose. Me acerqué a la puerta y sentí frescura, como si el pasillo entero se hubiera enfriado solo ahí. Me asomé por la pequeña abertura del ojo de la cerradura, sin esperar ver nada, puro reflejo. No se veía la sala, solo un relieve oscuro y brillante, como de vidrio, a pocos centímetros. Eran sus ojos, pensé. Estaba pegada al otro lado, mirándome sin abrir. Mi corazón se me fue a la garganta. Dije mi nombre, dije que era hijo de la señora de los catálogos y que venía por el pago. Nadie respondió. Bajé las escaleras con Chuma y nos fuimos. Me convencí de que no había tomado valor suficiente. A la semana volví. La lámpara del pasillo parpadeaba. Había olor a hierbas quemadas. El mismo silencio de puerta cerrada y alguien al otro lado. Repetí el discurso. Nada. En la tercera visita, ya traía en la mano una notita firmada por mi mamá con el monto exacto. Toqué más fuerte. Escuché algo arrastrarse y detenerse a medio metro. Volví a acercar el ojo. Esta vez vi un hilo de luz cruzando la oscuridad. Ni un sonido. Sentí la piel helada y me fui, enojado conmigo mismo por acobardarme. Mi mamá se sorprendió. Basilia no falla, dijo, con voz de quien conoce a sus clientas de años. Me pidió que intentara por última vez y que, si de plano no, lo dejáramos pasar hasta que ella pudiera caminar. La cuarta visita fue un viernes. Nuestra colonia estaba en fiesta chiquita, banda lejana, juegos en la plaza, perros ladrando. Subimos. El pasillo olía a cloro. La puerta de Basilia estaba apenas entornada. Sentí que alguien me observaba. Empujé con 2 dedos. Adentro no había ruido. Llamé por su nombre con cuidado. Nada. Di un paso. El Chuma se quedó en el umbral, incómodo. No tuve que entrar más de 1 metro para darme cuenta, el aire estaba viciado, con ese olor que uno reconoce sin querer. Cerré la puerta, bajé al piso de abajo y toqué en el 402. Nadie abrió. Busqué al encargado del edificio, había una cartulina con un número. Llamé desde el celular público. Apareció un hombre gordo con llaves y cara de sueño. Le expliqué. Subió con nosotros. Abrió. Insistió en que esperáramos junto a las escaleras, pero nos asomamos.
Doña Basilia estaba sentada en el sillón de la sala, con la cabeza ladeada, los ojos cerrados y las manos sobre un rebozo. El encargado maldijo, dijo que iba por la policía. Mientras bajaba, me fijé en la mesa del comedor. Había frascos con líquidos oscuros, hierbas atadas con hilo, una cazuela con cera seca pegada en los bordes y, al centro, un círculo de fotografías boca abajo con alfileres. Sentí un tirón en el estómago. Reconocí una impresión reciente, el folleto de mi mamá, recortado con tijeras de punta redonda, con la dirección de nuestra casa subrayada. Me acerqué y vi mi apellido, escrito con tinta gruesa varias veces. Me temblaron las manos. Chuma me dijo que nos fuéramos, que no tocara nada. Nos fuimos. Abajo, el encargado hablaba con alguien por teléfono, nervioso. La policía llegó con su protocolo, tomaron notas, hablaron con 2 vecinas. Nos pidieron que no subamos. Hicieron preguntas, si conocíamos a la señora, si éramos familiares. Dije que no, pero que mi mamá le vendía. Entonces luego la citamos, me dijo uno de ellos sin levantar la vista de su libreta. Esa noche no dormí. Mi casa se quedó con un silencio extraño. Mi mamá respiraba con dolor y repetía que Basilia siempre pagaba. Al día siguiente, una vecina comentó que la señora tenía días muerta, que el calor había acelerado todo, que el encargado no se había dado cuenta porque ella no hablaba con casi nadie. Desde esa tarde, comenzaron a pasar cosas pequeñas. En la libreta de cobros, el nombre de Basilia aparecía tachado con pluma que no era la mía. Las hojas se humedecían por dentro del cajón. A ratos, un olor a cera quemada se metía a la cocina, sin que nadie hubiera prendido velas. Mi mamá me pidió guardar la libreta lejos, en la parte alta del armario, y dejó de mencionar el tema. Cuando por fin pudo caminar con bastón, fuimos juntas a la dirección para dejarle a la policía el papel de los cobros. El encargado dijo que habían levantado los restos, que no quedaba familia y que el departamento estaba sellado. Durante 2 semanas seguidas, a la misma hora, escuché pasos en la azotea de mi edificio. Nadie más parecía oírlos. Eran pasos cortos, insistentes, como de alguien que mide la distancia antes de saltar. Una madrugada salí a ver. No hallé a nadie. Solo un foco débil alumbrando una cubeta volcada. Al regresar al cuarto, encontré en la mesita un trozo de hilo negro con 3 nudos apretados. Mi mamá me vio guardarlo y me regañó sin fuerzas, me dijo que, si lo encontraba otra vez, lo tirara sin hablar. Un jueves, cuando el calor era una lámina, llegó a la puerta una bolsa de plástico transparente. Adentro había una taza igualita a la del catálogo, con la etiqueta arrancada y una nota escrita con letra apretada. Pagado. Gracias. No decía quién lo dejaba. No me atreví a subir al edificio de Basilia para preguntar. Me quedé mirando la taza como si fuera un animal vivo. Mi mamá la lavó, la puso boca abajo y no la tocó más. Ese día, el olor a cera fue más fuerte. En la noche, mis orejas zumbaban como si alguien respirara muy cerca. El domingo siguiente, mi abuela vino a ver cómo seguía la cadera de mi mamá. Le conté, sin ganas, lo de la taza y los pasos. Ella se quedó seria. Dijo que de niña había visto cosas en el rancho, que en cada colonia grande siempre hay quien trabaja con lo que no entendemos. Me dio una bolsita con sal y ruda, nos hizo barrer la casa de adentro hacia afuera y me pidió algo raro, que subiera al edificio de Basilia y dejara la libreta, por una sola noche, en el descansillo del 5º piso, con una moneda encima, como si pagara un peaje. Me reí, pero me temblaban las piernas. Fui. Subí sin Chuma. El sello del departamento seguía en la puerta, la cinta cruzada con letras negras. El pasillo estaba vacío. Puse la libreta en el suelo, le dejé encima una moneda de 5, me quedé de pie, con la garganta seca. Sentí de nuevo esa frescura que no venía de ningún lado.
No escuché voces. No vi sombras. Solo el parpadeo del foco. Bajé de espaldas hasta el cuarto piso. Cuando llegué a la calle, un perro me siguió media cuadra. A la mañana, subí por la libreta. La moneda ya no estaba. La libreta, sí. Al abrirla, encontré un recibo engrapado en la última página. Era de la funeraria. Tenía la fecha de levantamiento, el nombre Basilia Guzmán y un sello borroso. Todo apuntaba a algo simple y terrible: una mujer sola murió en su sillón, y su rastro eran esas tazas baratas, esa cera, esas hierbas. Quise creer eso y nada más. Pero en la página donde estaba su nombre, había ahora otro trazo. Al lado del monto, alguien había dibujado un círculo. Adentro, con tinta dispareja, estaba mi apellido escrito otra vez, como en su mesa. Sentí el mismo tirón. Cerré la libreta y me la guardé bajo la camisa. Desde entonces, no volví a escuchar pasos en la azotea. El olor a cera se fue, aunque a veces regresa en corrientes repentinas cuando abro la ventana de la cocina. La taza nadie la usa. Mi mamá dice que se quedará ahí, boca abajo, hasta que se rompa sola. Chuma se cambió de colonia. Yo dejé de cobrar y busqué un trabajo de ayudante en una bodega, lejos del edificio. Cada vez que paso por esa calle, evito mirar hacia arriba, pero aunque no levante la vista sé que ahí sigue el foco parpadeando, como si alguien, paciente, midiera distancias. La gente dice que la han visto, que baja por las escaleras con su rebozo y que sus pies apenas tocan los escalones. No sé si lo creo. Yo prefiero quedarme con lo que vi: dos ojos a través de una cerradura, un sillón, una mesa con recortes, mi apellido repetido donde no debía estar, una deuda pagada con una taza que nadie pidió. Hay noches en que despierto de golpe y sé que alguien se detuvo detrás de mi puerta, a medio metro, como aquella vez. No la abro. Respiro hondo. Espero que pase. Si algún día me toca pagar algo más, espero que sea en vida y de frente. Porque lo demás, lo que camina cuando nadie mira, siempre cobra. Y casi nunca avisa. La cañada prohibida. Me llamo Esteban y escribo esto para poder dormir alguna noche sin despertar con la garganta cerrada. En 2018 trabajaba como brigadista forestal en la sierra entre Hidalgo y Veracruz, un trabajo simple en apariencia: abrir brechas cortafuego, vigilar columnas de humo, auxiliar a senderistas perdidos y reportar tala clandestina. Conocía el monte casi de memoria, el olor a resina, el crujido de las hojas secas, las veredas donde uno podía caminar con los ojos cerrados. Excepto una. La gente del pueblo la llamaba la cañada de los barrancos quietos. Decían por ahí no, sin explicar. Era un tajo verde, profundo, con encinos y oyameles que se inclinaban tanto que los copos parecían juntarse arriba. En el mapa figuraba como un simple arroyo estacional. En el campo, pesaba más que cualquier cerro. Cada vez que me acercaba, los cantos de los pájaros se iban apagando uno por uno, como si alguien estuviera bajando el volumen del monte. La primera vez que noté algo extraño, yo patrullaba solo. Al final de una cerca de alambre encontré un cabrito tendido sobre la tierra, estirado con cuidado. No había señales de mordidas ni arrastre. A su alrededor, ramas de encino formaban figuras, no círculos perfectos, sino figuras con puntas, como estrellas chuecas. Había cera pegada a la piedra y un olor dulce, antiguo, que no era a muerte ni a humo. Tomé fotos con el celular y las envié al coordinador por la frecuencia. Contestó que levantara un reporte y siguiera paz. Gente rara, dijo. Yo quería creerlo. A partir de esa tarde, cada semana aparecía algo distinto en la misma cañada: listones quemados, ceniza acomodada en líneas, plumas de aves amarradas con istle. Nunca vi latas de cerveza ni colillas, jamás basura de fiesta.
Era como si quienes bajaban ahí no dejaran nada que no fuera parte del monte. Una noche de octubre teníamos guardia por riesgo de quema agrícola. Me ofrecía cubrir el turno de un compañero enfermo. Salí a las 10, con el radio, una navaja y una lámpara que ya había aguantado temporadas completas. Me desvié hacia la cañada con la idea de confirmar que no hubiera fogatas. El cielo se despejó, la luz plateada caía a retazos entre las ramas. Caminé por la línea del agua seca hasta sentir que el piso cambiaba, la tierra más fina, el aire más frío. No había grillos, ni hojas moviéndose, ni mi propio paso. Lo que vi a continuación no fue una sombra repentina ni un truco de la vista. Fue trabajo, preparación. Mujeres, 5, tal vez 6, estaban reunidas al pie de un tronco caído. Llevaban rebozos cerrados y faldas negras hasta los tobillos. No parecían jóvenes ni ancianas por completo, había manos con venas como raíces y otras duras, curtidas por el sol. Al centro, sobre una camilla improvisada con ramas y cuerdas, estaba tendido un hombre. Tenía la piel pálida y el pecho descubierto, alguien había pintado con tierra figuras en su torso. No había sangre. No vi armas. Vi disciplina. Me quedé rígido detrás de un tronco, con el cuerpo intentando hacerse del tamaño de una hoja. Ellas murmuraban al unísono, sin prisa, como quien teje. Una, la que dirigía, llevaba el cabello recogido y una cruz de ramas en la mano. La levantaba y la bajaba, marcando un ritmo. Otra tomaba puñados de tierra y los dejaba caer sobre los pies del hombre. Una tercera acomodaba algo a su costado, un plato de barro con agua, hojas de laurel, lo que parecía sal. Yo escuchaba, y cada palabra que no entendía pesaba más que la anterior, como si mi pecho no estuviera hecho para oír aquello. Pensé en retroceder. No lo hice. La lámpara colgaba apagada de mi muñeca, cualquier roce la haría sonar. El radio, en silencio, vibró por una interferencia mínima y, en ese momento, una de ellas giró la cabeza. No gritó. No llamó a las otras. Simplemente me miró. Sentí una presión en el esternón, una mano invisible empujando hacia adentro, lenta, sin dar tregua. Respiré por la boca, buscando aire que no llegaba. La directora hizo un gesto sin voltear, el murmullo se detuvo al instante. Quise bajar la mirada y no pude. Mis ojos quedaron clavados en la cruz de ramas. La mujer la inclinó apenas. No sé cómo describir lo que siguió sin sonar exagerado, fue como si todo a mi alrededor avanzara 1 centímetro hacia mí. El árbol, la tierra, el aire. Yo trataba de mover los pies y no había impulso, como sueño febril. Cuando sentí que me iba a desmayar, la directora alzó la cruz, chasqueó la lengua una sola vez y el peso se aflojó lo justo para que retrocediera. No corrí, porque no pude. Caminé de espaldas, torpe, cuidando no tropezar, como si la cañada me vigilara con la paciencia de un depredador. Solo cuando la vereda se ensanchó giré y eché a andar cuesta arriba. No escuché que me siguieran, pero las palabras que cantaban, esas sí, fueron conmigo hasta el último alambrado. Llegué a la caseta con la boca pastosa y las manos heladas. No quise encender la estufa. No quise hablar. Al amanecer le pedí a un compañero que bajara conmigo. Llevamos cámara, cinta de señalización, bolsas para recoger indicios. En el sitio no había camilla, ni platos de barro, ni listones. Solo ceniza fresca que todavía soltaba un hilo tibio y marcas de pies descalzos, pequeñas y grandes, mezcladas. No eran huellas de fiesta, como dicen algunos cuando se imaginan bailes a la luz de la luna. Eran rectas, ordenadas, de quien camina con intención. Entregamos el reporte. La autoridad ejidal prefirió no escarbar. El coordinador del campamento dijo gente haciendo sus cosas. Me ofreció descanso. Lo acepté, pero no volví a dormir completo.
A partir de esa noche, cada vez que cerraba los ojos, la cruz de rama se inclinaba y el aire avanzaba hacia mí. Hubo tardes en las que sentí que alguien se paraba detrás cuando yo revisaba equipo. Al voltear, no había nadie. Un día, en el comedor, una anciana vendedora de tamales que nunca había visto me levantó la vista y sonrió sin dientes. Ya se le pasó el susto, joven, me dijo, y siguió de largo. Duré 2 meses más. En ese tiempo escuché historias sueltas, animales acomodados como dormidos, visitantes que regresaban pálidos y se marchaban del pueblo sin despedirse, un topógrafo que renunció a medio proyecto después de caminar por ahí al atardecer. Parecían cuentos contados en voz baja para no llamar la atención de aquello que no debe nombrarse. Renuncié en diciembre. Me fui a Pachuca. Conseguí trabajo de guardia nocturno en un almacén. Un lugar con luz, cámaras, ruido de montacargas. Creí que bastaría, pero el cuerpo aprende ritmos que no se olvidan. A las 3 de la mañana, el almacén se calla casi igual que la cañada. El zumbido eléctrico queda flotando, los pasos se vuelven de algodón, y yo siento que el aire da ese centímetro hacia mí. No es imaginación. No es un recuerdo plástico. Es un aviso. Hace un par de semanas, volví al pueblo por el sepelio de un compañero. Después del entierro, pasé por la tiendita de siempre a comprar café. La dueña, que me conocía por nombre, me recibió con la cordialidad de antes. Cuando pagaba, entraron 3 mujeres con rebozo, sin prisa. Compraron sal, velas y un paquete de hojas de laurel. No levantaron la vista. No hicieron charla. Al salir, una de ellas rozó con el brazo mi chamarra. Me quedé frío. Reconocí el mismo aroma dulce y antiguo de la cañada. La dueña fingió revisar precios. Yo guardé el cambio sin contarlo. No volví a pasar por el arroyo ni pienso hacerlo. No busco explicaciones, no necesito que un académico me hable de ritos sincréticos, ni que un policía me diga que todo fueron teatros. Yo sé lo que vi, trabajo de manos que no improvisan, reglas que no están escritas en ningún lado, algo que opera por su cuenta. No sé si el hombre tendido aquella noche respiró después ni si alguien lo esperaba en casa. No sé si me vieron antes de que yo las viera o si la cañada las anuncia, como anuncia la lluvia. Escribo porque la ciudad no alcanza a deshacerlo. Puedo caminar calles iluminadas, escuchar motores, perderme entre gente. A veces funciona. Luego, sin aviso, en una esquina cualquiera, vuelve el silencio compacto y el pecho se me cierra un poco, apenas lo suficiente para recordar. En esos momentos no corro. Me detengo, miro el suelo, espero a que el aire me devuelva su centímetro. Siempre me lo devuelve. Todavía. Si alguien lee esto con sorna, adelante. Yo también me habría reído antes. Pero si un día, en la sierra, les dicen por ahí no hagan como yo. Hay lugares que no te quieren dentro no porque tengan algo que mostrarte, sino porque no quieren que veas cómo trabajan. No les importa que los crean o no. Tienen tiempo. Tienen paciencia. Y bajan por sus propios pasos, con la seguridad de quien conoce el monte más que cualquiera de nosotros. A mí, la cañada me dejó ir. No sé por qué. No pienso ponerlo a prueba. Y aunque ya no llevo radio ni uniforme, cada noche repito lo mismo antes de cerrar los ojos, por ahí no. Porque hay rutas en México que no figuran en los mapas, veredas donde lo humano sigue una lógica más vieja. Y si vuelves a ellas, no es que te encuentren, es que te estaban esperando. Cabello de tierra. Fui a ese pueblo de Puebla a finales de 2018, enviado por mi mamá para revisar la casa de su padrino, don Abelino. Tiene más de 90, casi no habla y camina con una andadera que suena como metal cansado. El pueblo está sobre una loma fresca,
Sopla el viento todo el día y, si el cielo se despeja, el Popocatépetl parece una bestia dormida. Me gustó desde que llegué. Calles limpias, perros que te miran sin ladrar, y ese silencio del que cualquiera podría enamorarse si no conoce lo que guardan los techos cuando se hace tarde. La casa era de adobe pintado hace años, con tejas mezcladas, unas nuevas, otras como mordidas por el tiempo. Me pidieron arreglar el techo, aceitar bisagras y enderezar una puerta que no cerraba bien. Soy de obra, me relaja poner orden donde la madera cruje y el polvo gobierna. Don Avelino apenas levantaba la mano para indicarme qué cuarto o qué clavo. Yo asentía y trabajaba. Mientras cambiaba unas tablas del patio, unos niños se me acercaron. Me invitaron a jugar fútbol en una explanadita entre rocas. Fui por convivir. Cuando ya sudábamos, uno me soltó, sin drama: ¿no te da miedo dormir en la casa de don Avelino? Dije que no. Otro añadió: allí se para la mujer de cabello de tierra. Me reí, por no quedar mal. Ellos no sonrieron. Uno señaló con la barbilla hacia el techo. No me atreví a mirar. Me dio vergüenza reconocerlo, pero esa noche cerré la ventana hasta dejar apenas una rendija. No dormí bien. A eso de las 3, el celular alumbró la hora sin que yo lo tocara. Creí escuchar algo, como un peso lento arriba, un ir y venir despacio. Me repetí que era madera vieja. Pensé en gatos, en viento. Respiré hondo hasta que me ganó un sueño inquieto. A la mañana siguiente, don Avelino me hizo seña de ir atrás, a un tapanco. Subí con cuidado. No era cuarto, era un espacio olvidado, con trastos, un espejo manchado y una cuna pequeña arrimada a la pared. En la esquina, contra las tablas, vi mechones largos pegados de polvo, apelmazados como raíces arrancadas. Había tierra suelta, húmeda a la vista, y un olor denso, como a patio removido después de lluvia, pero viejo. No quise decir nada. Tomé la escoba, barrí hacia una bolsa y seguí con mis clavos. En la tiendita, por la tarde, volví a ver a los niños. A veces baja por la cocina, dijo uno. Mi primo la vio arrastrarse. Pregunté si sabían quién era. Se encogieron de hombros, como si el dato no importara. Pagué el agua, regresé y cerré con seguro la puerta de afuera, cosa que no suelo hacer en pueblos así. Esa noche apagué luces, me acosté con el teléfono en la mano y el oído atento. No había pasos, ni ramas. El viento era constante, como un respiro largo del cerro. Entonces, de pronto, un crujido. No violento, sino pesado. Algo vivo acomodándose. Volví a pensar en gatos. En tejones. En lo que fuera que no me obligara a levantarme. No miré la hora. Esperé a que la madera dejara de quejarse. Al amanecer salí al patio. Había, pegado al borde de la barda, un trazo fino de tierra, como si algo hubiera pasado dejando un camino reseco. No eran huellas, eran líneas, pequeñas y parejas, con pequeñas marcas laterales, como si filamentos hubieran ido peinando el piso. Me agaché. La tierra estaba tibia, recién caída. Me recorría la espalda una sensación de cosa no nombrable. Limpié en silencio. No quería darles la satisfacción a los niños de verme asustado. Terminé el techo el tercer día. En la tarde, una señora de manos agrietadas se acercó con tortillas calientes. Me dio las gracias por ayudar a Dana. Le pregunté, sin voltear a ver la casa, si ahí vivía alguien más antes. Ella miró la calle. Hubo una partera, dijo. La gente la buscaba de noche. Un día la tierra del cerro se vino y se llevó su jacal. Dicen que la encontraron enredada en raíces. Desde entonces, dicen que le gusta subirse a ver el pueblo. Que le toma cariño a las casas que resisten los vientos. No pregunté su nombre. No quise. Al caer la tarde,
el volcán lanzó un resoplido. Pequeño, pero claro. Las ventanas vibraron un poco. Me dije que era buen momento para irme a dormir temprano. Me acosté con la misma rendija abierta. Afuera, la noche parecía más pesada que el resto de los días. Cuando el teléfono marcó las 3, no sonó nada. Solo el aire. Y, de pronto, un roce en la pared junto a la cocina. Pasos no eran. Era otra cosa, como si algo se acomodara pegado al muro, buscando una grieta. Me quedé inmóvil. El techo crujió 2 veces. Después, silencio. El último día amaneció despejado. Subí al techo para revisar lo colocado. Entre 2 tejas nuevas encontré tierra fresca y 3 pelos largos. No eran de animal. Se me pegó el estómago a la garganta. Bajé con cuidado, guardé mis herramientas y busqué a don Avelino para despedirme. Él me dio una palmada leve en el brazo, como agradeciendo sin palabras. Le dejé una nota con números y recomendaciones. No quise escribir lo que había visto. Al salir del pueblo pasé junto a la cancha. Los niños jugaban. Uno me miró y, sin dejar el balón, alzó la vista al cerro. Yo hice lo contrario, fijé mis ojos en el camino y no volteé. Manejar me calmó. La ciudad me recibió con su ruido. Dormí mejor esa noche en mi departamento. Por primera vez en días, dejé la ventana abierta por completo. Una semana después, me despertó un sonido en el techo. Vivo en 4º piso, arriba no hay vecinos. Atribuí todo a la memoria. Me volví a dormir. Vino un sueño rarísimo, yo estaba en la calle de mi infancia, pero más angosta. Sobre el techo de mi casa, una mujer muy alta, flaca, con el pelo largo cayéndole como lianas. El pelo estaba cargado de terrón, copioso, y caía desde la cabeza hasta sus manos. Ella no se movía. Solo miraba hacia el poniente, como si esperara algo. Me desperté cansado. Desde entonces, a veces encuentro tierra donde no debería haberla. En el marco de una ventana cerrada. En la parrilla del calentador. En el borde de un foco. Pequeñas líneas, como si alguien hubiera pasado arrastrando su melena. No cuento esto para que me crean, sino porque necesito que exista afuera de mí. La semana pasada, sin tormenta y sin viento, una corriente leve de polvo entró por la rendija mientras cocinaba. Alguien en el edificio prendió una televisión muy temprano y un niño lloró en el piso de abajo. Yo me quedé de pie, con la cuchara en la mano, mirando cómo la tierra hacía un trazo en el mosaico y se detenía frente a mis pies, exacta, como un saludo. Esa noche volví a soñar con el pueblo. Había menos casas. El volcán estaba más claro. Y la mujer ya no estaba en la casa de don Avelino. Estaba 3 techos más allá, siempre mirando el mismo punto. En el siguiente sueño, estaba más lejos del pueblo y más cerca de mi calle. No me hablaba. No hacía gestos. Solo se plantaba en lo alto, como una veleta humana, y su cabello caía con su propio peso, cargado de patio seco. No sé qué quiere. No sé si eligió la casa que arreglé o si me eligió a mí. He intentado no hacer ruido por las noches, no despertar a nadie. A veces, cuando el reloj marca las 3, escucho un ajuste lento arriba, un solo crujido y una especie de peinado contra el muro, como si el cabello buscara dónde acomodarse. Me tapo con la sábana y cuento hasta 100. No rezo. No llamo a nadie. Espero a que el aire recupere su ritmo. Si estoy escribiendo esto es porque hoy encontré, en mi propio closet, una cuna vieja que no era mía. No sé cómo llegó. No sé de quién fue. Está manchada de tierra reseca, con vetas claras donde el polvo no pegó. En la esquina, sobre la madera, había 3 pelos. Los tomé con una servilleta y los tiré. Barrí con cuidado. Abrí la ventana.
El cielo estaba limpio. El edificio de enfrente también, excepto por una azotea donde juraría haber visto a alguien muy flaco, muy quieto, con la cabeza inclinada y el cabello cayendo pesado como raíces recién arrancadas. No voy a subir a verificar. No voy a preguntarle a nadie si vio algo. Mañana temprano voy a comprar clavos, a revisar mis puertas, a engrasar mis bisagras. Voy a dejar la rendija lo más estrecha posible y, sin embargo, sé que no sirve. Hay cosas que no entran por las rendijas, se siembran en las maderas, esperan a que uno las toque, y luego siguen el camino que les marcó la primera casa donde uno aceptó quedarse a dormir. Yo lo hice. Y desde entonces, cada noche, en el edificio callado, siento que un cabello pesado peina mi techo para orientarse, como quien se acomoda para ver mejor la ciudad entera. Y siento que me está contando. 1, 2, 3. Cada crujido. Cada línea de tierra. Hasta que encuentre el techo exacto donde quiera quedarse. O el cuerpo exacto que le parezca casa. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.